Bueno, muy buenos días, tardes o noches cuando nos estén escuchando o viendo en este podcast. Seguimos con nuestra serie de conversaciones con todo el equipo del Centro Nacional de Consultoría y en esta ocasión nos vamos a adentrar en el edificio de conocimiento de apropiación digital. Tengo como invitado hoy acá a Carlos Esteban Lemois. Él es la persona que ha estado liderando todos los temas de apropiación digital en el CNC y que hoy nos va a estar contando un poco sobre esta historia. Yo les cuento un poco sobre Carlos Esteban antes de arrancar. Carlos Esteban es actualmente el vicepresidente de Desarrollo Comercial del Centro Nacional de Consultoría. Es artista. Desde el 2001 ha sido el director de arte e información gráfica para un sinnúmero de periódicos de habla hispana en todo el mundo. Ha participado en importantes proyectos editoriales y digitales como Yahoo en España, Yahoo en Brasil, Yahoo en Canadá, MSN, Telemundo, entre otros. Y desde que existe el estudio de apropiación digital del Centro Nacional de Consultoría es quien ha liderado estos estudios. Además es profesor universitario y frecuente conferencista y columnista en temas digitales. Así que bienvenido, Carlos Esteban, a esta conversación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Excelente. Bueno, yo quiero tal vez que nos cuentes un poquito sobre el estudio de apropiación digital. ¿Qué es, cuándo nació y por qué nació? Bueno, me parece que hay que hacer una conversación anterior eh, y, y es la idea de que la teoría del pensamiento sistémico, ¿no? Uh-huh. Sí, dice que esas cosas de aprender son tan lentas que a veces ni siquiera se tienen en cuenta. ¿Sí? Es decir, aprender se toma su tiempo, entonces pues no hay que ponerle tanta atención porque se toma tu tiempo. Entonces, y creo que esa idea le ha hecho mucho daño a la sociedad en el sentido de que la conversación sobre tecnología ha girado sobre tecnología y no sobre cómo aprender a usar la tecnología. Y ahí es a donde nace y ahí es a donde es importante el estudio de apropiación digital, porque es la conversación que se concentra en entender cómo es que las personas aprenden, usan, se relacionan con la tecnología y esa relación produce valor para sus vidas. ¿Sí? Entonces, y si no le ponemos atención a eso, lo que sucede es que tenemos aparatos, y en el caso de Internet, tenemos aparatos que significan grandes inversiones, con los cuales se hacen grandes promesas de democratización, de llegar con educación a todas partes, pero que como no se aprenden a usar, quedan en entretenimiento. O sea, se quedan en ver gaticos y no en educación, y no en generación de conocimiento, y no en desarrollo, y no en transformación. Entonces, el estudio fundamentalmente tiene el propósito de recordarnos que la tecnología ocurre o tiene vida es cuando las personas la usan y aprenden a usarla. Totalmente, sí. ¿Sí? Y si no le ponemos atención a eso, pues primero, el conocimiento es muy importante. ¿Sí? De hecho eh, los países o las sociedades se distinguen en últimas es por la cantidad de conocimiento que son capaces de, 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 de poner en práctica, ¿no? Porque eso es como otra idea importante, ¿no? Y es que uno no aprende con la cabeza, sino aprendes con las manos.
Sí, aprender haciendo. Mejor dicho, tú aprendes en el momento que puedes hacer. Ujú. ¿Sí? Entonces, que es un poco lo que ha pasado con Internet. Entonces, nos llenamos de cifras, que entonces estamos ya en el 90%, bueno, ya espectacular, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Y el estudio eh, básicamente coloca la lupa, la atención en entender qué estamos haciendo con eso y cuál es el valor que está recibiendo la persona por esa relación. Y un poco, ¿y por qué nació la idea de hacer un estudio de apropiación digital? Bueno, la primera cosa es que en el centro el tema de la tecnología, el tema de Internet, es un tema que ha estado presente, ¿sí? Y ha estado presente básicamente en la vicepresidencia de marca y medios, es decir, ha sido un tema que ha estado presente en las audiencias, en el estudio de audiencias, ¿no? En el EGM, en 1999, nosotros comenzamos a registrar la presencia de Internet. Ahí teníamos nosotros la huella del 1,2% de la población de colombianos que el día anterior habían declarado haber estado en contacto con Internet. Es decir, nosotros hemos estado observando el fenómeno desde hace 26 años. Wow. ¿Sí? Entonces, no somos forasteros en observar, ¿sí? De ahí, pues, se han desprendido varios spin-off, como dicen ahora en el cine, ¿sí? Entonces, varios estudios diferentes, muchos, y en el 2012 y 2013 hay un estudio muy importante que es impulsado en Mintic, ¿no? Cuando estaba de ministro Diego Molano, ¿sí? En la dirección de apropiación digital estaba Santiago Amador, ¿sí? Y ahí hacemos los estudios de cultura digital, ¿sí? Pero como algunas cosas que suceden en los gobiernos, cuando hay cambio de gobierno, pues se olvidan, ¿no? Se guardan. Y a nosotros nos consultan, y nos consultan por una cosa muy importante, muy curiosa, y es que como esto está en la vicepresidencia de audiencias, ¿sí? Nos consultan algunas empresas que comienzan a tener dudas sobre la conversión. Me explico. Ellos están desplazando parte de sus presupuestos de publicidad y de comunicación a lo digital. ¿Sí? Pero claro, estas empresas pues están llenas de métricas. Son muy juiciosas porque están invirtiendo plata. Obvio. Y entonces tienen que saber qué resulta de eso. Entonces, lo que ellos dicen es, la conversión no nos da. Lo que nosotros esperamos no lo estamos recibiendo en términos de conversión, de nuestro esfuerzo económico, a pesar de que el Internet es lleno de cifras. Hay huella por todo lado. Entonces, claro, que tantos views, tantos clics, bueno, todas esas cosas, pero entonces, ¿dónde está la conversión? O sea, no la estamos viendo. Entonces comienzan a consultarnos sobre esto. Coincidencialmente, en el periódico El Tiempo hacen un encuentro alrededor del e-commerce y los desarrollos de iniciativas digitales y nos invitan a que nosotros demos una conferencia y nosotros damos una conferencia, específicamente esa conferencia la da Fabricio Alarcón, que es miembro de esta banda de apropiación digital, o sea, fundamental. Y a partir de ese interés que nosotros vemos, entonces iniciamos una conversación sobre hay un apetito ahí afuera,
hay unas preguntas, unas preocupaciones en los escritorios de muchas personas acerca del fenómeno digital. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no desarrollamos nosotros un estudio propio? ¿Sí? Que además sea financiado por diferentes interesados, que tenga la posibilidad de compartirse y cuyo propósito fundamental es elevar la conversación alrededor de la tecnología. Y esa es la idea que ha estado detrás y que sigue absolutamente intacta desde que en el 2016 arrancamos esta aventura. Uh-huh. Y que pues comenzaron a creer, pues hay que mencionar el tiempo, creyó en el proyecto y se convirtió en un socio media en su momento, nos ayudó cantidades, bueno, universidades, gremios, bueno, ¿sí? Y el estudio arranca. Y ahí desarrollamos el concepto de apropiación digital, que es un concepto nuevo, Uh-huh. ¿sí? Y además generamos una conversación a través de gente que ha estado muy cerca del tema, que se ha estudiado mucho el tema. Y esa conversación ha generado una cantidad de conocimiento que hoy en día hace que el estudio sea un estudio muy robusto, muy, digamos, valioso, pero que aún a mí me gusta traer una anécdota de Esther Duflo, que la invitan a una conferencia, ella Uh-huh. es premio Nobel de Economía Uh-huh. y todas estas cosas, y ella comienza la conferencia diciendo, no sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toca experimentar y aprender, Uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, y lo que funciona acá no necesariamente funciona allá. Entonces todavía no sabemos. Y yo creo que también sobre cómo aprender y cómo hacer que la tecnología todavía nos tenemos mucho por saber. Es decir, todavía tenemos mucho apetito y muchas cosas por saber sobre un fenómeno muy dinámico Uh-huh. y muy joven. Es muy reciente. A mí me llama la atención, por ejemplo, la tonelada de libros que hay hoy de inteligencia artificial. Sí, y es una cosa que es muy joven Sí, y también va muy rápido, ¿no? y va muy rápido y tiene un discurso amenazante, ¿sí? Y parece que esa campaña de miedo pues funciona porque eh, la sociedad entera está como preocupada, ¿sí? Y no sabemos. Otra Sí, vez, no sabemos. ¿Sí pero ves? yo rescato ahí con lo que tú arrancaste esta conversación y que me parece profundamente válido y creo que además es un poco pues el corazón de este concepto de apropiación y es que la tecnología puede existir, pero si no hay quien la use, pues ahí está, ¿no? O sea, el humano sigue siendo el centro, el, el que utiliza la tecnología, el que se mete al internet, el que utiliza un celular, porque pues si no son objetos. De acuerdo, pero ahí es a donde sí es muy importante cómo la usa, ¿no? Porque pues lo cierto es que tenemos, por ejemplo, dispositivos conectados a Internet. En Colombia no hay una diferencia, o sea, la presencia del smartphone, Uh-huh. no hay brecha entre zona PEDET y zonas urbanas. ¿No hay? No hay, Wow. Pero en temas de apropiación sí hay. claro. Pero entonces, claro, si tú no le colocas la lupa a la apropiación, tú estás tranquila porque precisamente no tienes brecha. Mm, mm. ¿Sí? Bueno, tal vez acá. Mi última columna en el tiempo habla un poquito de la diferencia que significa en que tú accedas
a Internet a través de un smartphone, un smartphone y accedas a través de una conexión fija en un computador. Ujú. ¿Sí? Hay diferencias muy grandes. ¿Cuáles son las diferencias? Lo que yo, a ver, ¿qué es lo que pasa? El smartphone, a ver, una primera reflexión grande, grande, y es que yo creo que hoy actualmente el mundo está dividido en dos. O sea, hay dos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? ¿Sí? Casi que podemos decir que de ese 90% o casi 90% de colombianos que se declaran usuarios de Internet, hay unos que están muy pendientes y son muy conscientes de cuando se desconectan. Y hay otros que están muy pendientes y son muy conscientes de cuando se conectan. Ujú. ¿Sí? Es decir, cuando tú te vas de vacaciones o fin de semana, descansas tu verbatim el lunes, me pude desconectar. Ujú. Si tú eres una persona que tiene un smartphone y que es prepago, tú eres muy consciente es de cuándo te conectas, porque se te acabaron los minutos, porque tienes que ir a comprar, porque si eres un rapitendero ¿sí? Entonces requieres la conexión para poder hacer tu trabajo. Entonces eres muy consciente es de cuándo te conectas, Claro, ya entendí. ¿sí? Ujú. Y esa relación produce, eh, eh, o sea, de alguna manera cuando tú tienes una herramienta y con esa herramienta estás más tiempo, tú desarrollas maestría. Pero cuando tienes una herramienta y no tienes tanto tiempo y además tiene limitaciones, entonces tu maestría es menor. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el smartphone? El smartphone tú lo que haces es entrar a aplicaciones y sales de esas aplicaciones. No te encuentras con cosas. Ujú. Cuando tú estás en un computador, tú te encuentras con cosas. ¿Por qué? Porque acá, este es como de las grandes cosas que nosotros encontramos en Internet. Y es que Internet tal vez no es una tecnología, no, tal vez no es una herramienta, sino es un espacio. Mm. Y tú te refieres a Internet como un espacio. ¿Dónde en Teams? ¿Dónde compraste eso? En Mercado Libre. Es cierto, ¿Sí? es cierto, ¿Cuántas veces te ha pasado que la reunión era presencial y no virtual? es cierto. ¿Sí? Entonces, a través de los datos, lo que nosotros hicimos fue ver el mapa de los recorridos de las personas a través de Internet. Mm. Y entonces, cuando tú tienes un espacio, tú tienes que distinguir que ese espacio se recorre diferente a en qué lo recorres. Y es como una ciudad. La ciudad tú la recorres, si tienes carro la recorres de una manera y si tienes bicicleta de otra. Ujú. Pero si tienes bicicleta y carro, de alguna manera tus rutas se amplían, Ujú. ¿sí? Lo mismo sucede en Internet. Si tú tienes smartphone y tienes conexión fija y computador, tienes muchas más rutas. Pero si solo tienes smartphone, tus rutas son menos. Tienes menos, tienes menos calles. Es una ciudad con pocas calles. Mm. ¿Sí? Si tú tienes computador y smartphone, es una ciudad con muchas calles. Y adicionalmente eso es como el Transmilenio. Si tú vas para el portal Tunal, tú tienes que hacer el recorrido y la gente hace el recorrido. Y ese es como de los grandes hallazgos, porque lo que sucede con la tecnología es que vivimos en unas modas, entonces las empresas quieren Big Data, pero no saben qué se requiere para usar Big Data. Ujú. Entonces, para usar Big Data, pues la empresa tiene que
dedicarse a hacer el registro de sus cosas para construir los datos. Obvio. ¿Sí? Pareciera obvio, pero no es tan obvio. Entonces, queremos inteligencia artificial, pero tengo una anécdota de un instituto muy importante que desarrolló unos cursos para aprender usar inteligencia artificial, y el verbatim es: terminamos enseñando a aprender y leer, enseñando a que aprendan a leer y escribir. ¿Por qué? Porque obviamente si tú vas a usar una herramienta de inteligencia artificial, pues es muy valioso cuáles son las preguntas, cuáles son los contextos que tú das, cuál es la inferencia que tú tienes respecto de ese tema. Y entonces ahí sí tienes la posibilidad de tener resultados, y ahí sí esa herramienta se vuelve poderosa. Si no, no. Claro. Entonces, claro, cuando tú estás a veces con grandes de la industria tecnológica como Google, como AWS, pues dicen, nos compran unos cursos y nos compran unas cosas, pero la gente todavía no sabe usar unas cosas. Entonces, pues, la gente o se aburre o no aprende, o de 100 aprenden 2. ¿Por qué? Porque sabían las cosas que tenían que saber antes. Es decir, hay unas cosas que si la gente no chatea, si la gente no está en reuniones en línea, pues la posibilidad de que aprenda a usar inteligencia artificial, o que aprenda, eso lo hemos visto una y otra vez. Ahora que mencionas, digamos, lo que han estado viendo, pues ustedes ya llevan midiendo apropiación digital durante 9 años. ¿Qué es lo que ustedes han visto en estos últimos 9 años? Pues obviamente de manera un poco como más resumida. Tengo entendido que esta es una medición que ustedes hacen cada 2 años más o menos. Cuéntanos cómo ha cambiado el país en materia de apropiación digital en esta última casi década. Bueno, a ver, lo primero que en esos 9 años hay un cambio drástico que ocurre en la pandemia. ¿Sí? Y digamos que ahí hay dos cosas que me parece como dos cosas que me parece que vale la pena rescatar, ¿no? Una es que lo que nosotros hemos observado es que la gente aprende de una manera aprendemos de una manera lenta, muy lenta. ¿Sí? Pero también hemos visto que tenemos capacidad de aprender rápido. Y eso no lo pudimos ver durante la pandemia. O sea, lo que ocurrió durante la pandemia, nosotros tuvimos un salto en apropiación digital que a la velocidad que veníamos aprendiendo, ¿sí?, significó 20 años. No. Wow. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, sí podemos aprender rápido. ¿Solo que necesitamos más exposición? Necesitamos, pues hay una mezcla de cosas, ¿no es cierto? O sea, lo primero que quiero, a lo que estamos asistiendo es un poco como una especie de transformación digital, ¿no es cierto? Entonces ¿qué es lo que sucede? Acá hay una cosa que es como ese diálogo entre la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, en la medida, por ejemplo, el mundo financiero se ha desarrollado muchísimo en términos digitales, ¿sí? Si nosotros hacemos memoria de lo que era pagar por PSE en el 2016 a lo que está ocurriendo hoy con Breve y pues con otra cantidad de cosas, pues eso se ha facilitado muchísimo, ¿sí? Entonces, de parte de la oferta, ha ocurrido una cantidad de desarrollos para hacer mucho más fácil y reducir la fricción, ¿sí? Y eso ha permitido
que se construya mayor refuerzo social alrededor de ciertas iniciativas digitales. Ujú. ¿Sí? Entonces, el mundo financiero en eso se volvió muy bueno. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay otras áreas que todavía no tienen esos desarrollos. La educación. La educación, pues, no ha tenido, tiene desarrollos, pero hay digamos que se requiere un mayor esfuerzo, es mucho más exigente en conexión, en la calidad, en la velocidad. Hay una cantidad de requerimientos que ahí sí no han ocurrido. Mm. ¿Sí? Es decir, hoy, las billeteras digitales, o sea, DaviPlata, pues ha generado una cantidad de cosas para que sea fácil, para que en tu celular y si no tienes minutos, no importa, ¿sí? Mm. Tú puedes hacer la transacción. En educación es mucho más difícil que ocurra eso, todavía no ocurre eso porque requieres de más herramientas, de video, de un pocotón de cosas, ¿no? Y ahí es como lo grande, ¿no? Y es que se requiere también interés, ¿no? Se requiere que tú tengas cierto apetito, que cierta, para aprender. Entonces la educación ahí no ha logrado, todavía le falta un tramo grande, ¿sí? Para, para ser tan exitosa, por ejemplo, como el mundo financiero o como el e-commerce, ¿sí? Porque es mucho más exigente. El gobierno, por ejemplo, también, eh, eh, los desarrollos que tiene que hacer internamente son tan grandes que, pues que no están, ¿no? Mm. Sí, o sea, si tú comparas, o sea, de la cantidad de trámites que tiene el gobierno, no todos son, todavía, no todos están montados en el mundo digital, no todos son tan fáciles. No puedes tener una relación completa con el gobierno a través del mundo digital. En algún momento vas a tener que ir a la ventanilla. Mm. Igual también me imagino que es como un camino de doble vía, ¿no? Porque hay veces pues están los canales, pero si la gente no sabe cómo utilizarlos, pues. Claro, pues primero el gobierno tiene un reto y es que el gobierno tiene que ser para todos, Ujú. ¿no es cierto? Correcto. Sí. Entonces, pues claro, hay unos segmentos de la población que tú no vas a lograr. Por ejemplo, durante pandemia, eh, eh, si tú te acuerdas, las primeras jornadas de vacunación eran para los adultos mayores, De ¿no? acuerdo. Y Duque era un enamorado de la tecnología, Ujú. ¿cierto? En su gobierno, y aún, ¿no? Pero entonces tenían la idea de que todo fuera por internet, ¿no? Es mucho más rápido Como el agendamiento y y estas sí, cosas. y claro, nos consultaron y entonces, claro, cuando nosotros mostramos cómo es la apropiación digital de ese segmento, se dieron cuenta que tenían que tener ventanilla, tenían que tener teléfono y unos pocos iban a acceder a internet, por internet, Mm. ¿sí? El gobierno es para todos, entonces también es mucho más exigente. Claro. El gobierno es para todos, entonces también las personas que tienen o están en condición de discapacidad, entonces tú tienes que desarrollar pues material que pueda solventar esos. Entonces es mucho más exigente el desarrollo que tiene que hacer el gobierno que el que tiene que hacer el mundo financiero, Mm. ¿sí? Además, pero el mundo financiero lo ha hecho. Y bueno, ya nos contaste un poco como algunos hitos importantes que hemos tenido en estos últimos 9 años, pero hoy, ¿cuándo fue el último estudio de apropiación digital que hicieron? Nosotros, eso toca contarlo, es muy importante contarlo. 2025, ¿sí? O Ujú. sea, en este año, pero este año la métrica que nosotros desarrollamos la llevamos también a Chile y a Perú.
Yo justamente te iba a preguntar, bueno, te preguntaba cuándo habían hecho el último estudio, porque también quisiera si nos puedes dar como algunos datos o sí, como hallazgos a nivel de país, o sea, cómo está la apropiación digital de Colombia, no general, sino ahorita hiciste una suerte como de comparación entre municipios PEDET y municipios no PEDET, y creo que uno de los temas que ha causado como más puede ser preocupación en el sector colombiano, pues en los colombianos en general respecto a la tecnología, es pues la famosa brecha digital, ¿no? Porque esto también puede ahondar en otros aspectos como el acceso que se tiene a ciertos servicios, acceso a conocimiento, acceso a oportunidades. Entonces, ¿cómo está Colombia hoy, ya que tienen los datos del 2025 respecto a apropiación digital? Pues comparado, no sé si de pronto pues, nos puedes decir un poco como sobre las poblaciones, acabas de hablar de adultos mayores, cómo están los jóvenes, cómo están los jóvenes de los municipios PED versus los jóvenes que están en ciudades principales. Pues, a ver, la primera cosa que es como comienza esta, y es que la tecnología en últimas es un encuentro con ese ser humano, pero las condiciones de ese ser humano determinan en últimas qué tanto tú puedes hacer con esa tecnología. Y para poner un ejemplo, sí, eh, pongamos que un pincel es la tecnología que tenemos, ¿sí? Entonces, pues obviamente ese pincel en manos de Picasso es muy diferente a manos de otra persona, Claro. ¿sí? Entonces, lo que tiene esa persona por dar, ¿sí? O la condición de esa persona va a determinar qué va a poder hacer con la tecnología, con la herramienta, ¿sí? Entonces lo que sí nosotros hemos visto es que las condiciones sociales, ¿sí? Van a determinar en buena medida en qué medida tú aprovechas la tecnología, en qué medida tú te apropias de la tecnología. ¿Y esto qué quiere decir? Que eh, eh, la tecnología termina siendo es como un potenciador, ¿sí? Y en ese sentido potencia también las brechas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una brecha histórica de ingresos entre hombres y mujeres. Entonces hay una brecha que está presente en las transacciones digitales entre hombres y mujeres. Entonces así pueden aprender más. ¿Sí? Entonces ¿qué es lo que ha pasado? Wow. Y este es el problema grave, ¿no? Y es que se repita la historia de Internet. O sea, Internet llega primero a las ciudades, Ujú. llega primero a los estratos altos, llega primero a los hombres. Para darte un dato, por ejemplo, reciente, ¿sí? Nosotros dentro de ese mapa, digamos que tenemos también un coeficiente de inclinación, Ujú. ¿Qué es eso? que es, haz de cuenta, es decir, qué tan inclinado es para una persona llegar a cierta aplicación, Ya, ya. ¿sí? Ujú. Es decir, es un análisis de probabilidad, pero nosotros lo llamamos coeficiente de inclinación, y entonces lo que nosotros hemos visto es que para una mujer es como ir a patios, llegar a ChatGPT, y para un hombre es como seguir por la séptima y llegar a la 100. Sí, Wow. es bastante más fácil para un hombre llegar al ChatGPT o a la inteligencia artificial generativa Ujú. que para una mujer. ¿Y por qué? Se refiere un poco a unas condiciones sociales, ¿sí? Y ahí pues cuando uno analiza los datos, lo que se da cuenta uno es que mientras que los adolescentes, niñas, están
en redes sociales los adolescentes o los niños están es en videojuegos. Cuando tú estás en videojuegos, aprender a pasar de nivel se vuelve un espacio de desarrollo de habilidades, mientras que las niñas están en redes sociales y como dice Catalina Botero, las redes sociales son un barrio peligroso. Entonces es un espacio vulnerable y no es un espacio de aprendizaje necesariamente. Claro, tiene sentido. Sí. Entonces, esa idea de aprender para subir de nivel, pues los impulsa a los niños a estar en foros, a ver videos pues, de cuál es el truco para pasar de nivel y todo eso, y se vuelve una manera de aprender a aprender. Y entonces desarrollan mayores habilidades. Sí, pero la historia de todas maneras tiene casi que un final feliz, y te voy a decir por qué. Porque en la generación X, sí, en la generación X, y especialmente en la pandemia, que regresamos todos a las casas, sí, las mujeres tuvieron una sobrecarga, primero que todo, porque pues seguían a cargo del hogar, sí, fueron las primeras que perdieron el trabajo y fueron las últimas en recuperarlo. Ese dato no sabía. Interesante. Sí, pero también tuvieron que desarrollar ese estrés, las obligó a desarrollar una cantidad de cosas de forma digital, emprendimientos, hacer cosas a través de lo digital. Y entonces, cuando ya estamos en la generación X, ¿sí? Las mujeres desarrollan más habilidades digitales. Ahí comienza a haber una brecha en que las mujeres superan a los hombres y los hombres nos quedamos jugando. El videojuego. Seguimos en apuestas, viendo fútbol y esas cosas, mientras que las mujeres desarrollaron emprendimiento. ¿Sí? Acerca de eso hicimos un libro en asocio con la Universidad del CESA, que analiza precisamente cómo es que ocurre de alguna manera y esa diferencia de género con respecto en relación a lo digital y específicamente al teletrabajo, ¿no? Yo tengo ya como una última pregunta. La verdad, esta conversación ha estado súper interesante. Creo que nos podríamos quedar acá charlando mucho, mucho tiempo, pero sí, bueno, por el tiempo que tenemos, creo que es importante para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo y demás, entender por qué el concepto de apropiación digital es importante en un país como Colombia. Bueno, creo que el aprender creo que es valioso de manera individual, ¿no? Y es fundamental de manera colectiva, ¿sí? Y por una razón, porque en últimas lo que hace que una sociedad se desarrolla es que es capaz de combinar conocimientos, ¿sí? Porque yo no puedo aprender todo. Entonces necesito que alguien aprenda otra cosa y que podamos combinar, ¿sí? Una empresa, el valor de una empresa es que es capaz de combinar conocimientos, ¿sí? Es decir, el, el lenguaje financiero, que es tan importante para una empresa, ¿sí? No hace la empresa. Hay otros elementos que hacen la empresa. Pero sin el lenguaje financiero, la empresa no funciona. Entonces, aprender individual es importante, pero colectivo es fundamental. ¿Sí? El valor del estudio
es hacernos conscientes de que en colectivo tenemos que aprender a usar la tecnología para traer progreso y para poder transformar la vida de cada uno. Ese es para mí como el quit. Bueno, totalmente, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Porque si bien es un aprendizaje individual, pues sí lleva al desarrollo colectivo, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, bueno, Carlos, Esteban, muchas gracias por esta conversación. Si la gente quisiera saber un poco más del estudio o de apropiación digital, de los estudios pasados que ha hecho el Centro Nacional de Consultoría en temas de apropiación digital, ¿dónde los puede encontrar y con quién se puede hablar para profundizar más sobre este tema? Bueno, nosotros hacemos un esfuerzo a ver, primero que todo el conocimiento es una cosa maravillosa porque no se desgasta, sino que como que crece, ¿sí? Entonces tratamos de compartirlo lo más posible Uh-huh. en la página del centro, que es centronacionalconsultoría.com. Uh-huh. ¿Sí? Ahí están y ahí pues se pueden descargar informes, se pueden ver videos de presentaciones y pues también están todos los contactos y siempre a donde nos llaman para contar esta historia, vamos, sí, Excelente. sí. Eh, y creo que hay como cosas que vale la pena resaltar, ¿no? Y es que el esfuerzo que hemos hecho en el que pues, ha participado, o sea, yo acá, a pesar de que estoy solo, todo lo que yo he dicho es en primera persona del plural, o sea, hay detrás un equipo enorme. Hemos logrado combinar conocimiento, Uh-huh. sí, Pablo, mi hermano, Fabricio, Paula, bueno, una cantidad de gente, amigos alrededor, Santiago Amador, Diego Molano, Santiago Pinzón, Mauricio Agudelo, Maritza Pérez, es una comunidad enorme de gente Uh-huh. que ha rodeado el estudio, ¿sí? Y que en ese camino, pues, digamos que hemos logrado, pues, dos cosas. En el Connectivity Report que saca la International Telecommunication Union, que es como las Naciones Unidas, es las Naciones Unidas dedicada a los temas de tecnología, ¿sí? En el Connectivity Report, en el capítulo de habilidades TIC, ¿sí? Va a aparecer el desarrollo que hicimos con respecto al mapa, Mm. ¿sí? De cómo se construye ese mapa del cual nosotros hablamos. Porque Internet, primero tiene muchas opciones y cuando hay muchas opciones, eso produce parálisis, que es un poco lo que vemos el tiempo en redes sociales, es en alguna medida una parálisis, Uh-huh. ¿cierto? Eh, y requiere de señalización. Lo que nosotros hemos desarrollado va a permitir y va a ayudar a construir esa señalización para que la idea del pensamiento sistémico la podamos alterar y podamos acelerar los procesos de aprendizaje que requerimos. Bueno, estaremos ahí pendientes de leernos pues de ver el mapa, obviamente los informes en la página del CNC y también estaremos súper pendientes de los resultados comparativos con Perú, Chile y Colombia, a ver cómo estamos regionalmente. Muchas Vale. gracias, Carlos Esteban, por esta No, con mucho gusto. conversación y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben cómo contactarse con el Centro Nacional de Consultoría. Gracias, hasta luego.